Buenos días con todos. A continuación realizaremos un análisis para un campo de derivación para una extremidad del cuerpo humano. En este caso tenemos el muslo derecho. Aquí podemos ver un corte en la sección transversal, el cual nos ayudará para realizar la geometría mediante ANSYS con la ayuda de la herramienta SpaceClean. Como se observa en el plano, hemos pegado la imagen del corte transversal del muslo con el fin de poder calcar la geometría lo más cercana posible sin complicarla tanto, debido a que el mallado en COMSOL para una geometría muy complicada no es posible realizarse. Por esto eh, hicimos la geometría, la superficie lo más cercana posible a la real. Ahora realizamos una extrusión de la superficie y también colocamos 3 electrodos, 2 en el plano frontal que simularán los electrodos de entrada y salida de corriente y uno en el plano posterior que será el electrodo conectado a tierra. Finalmente se exporta la geometría en un archivo .step con el fin de abrirlo en el software console, que es donde se realizará la simulación. Bueno, una vez se tiene la geometría realizada en un formato de STP, la cual se realizó en SpaceClaim, se importó a Console y como se puede observar en la figura, eh, después se empezaron a definir las variables de conductividad y permitividad de cada una de las componentes de, en este caso, el muslo, el cual se tomó para realizar esta simulación. Entonces se tiene piel, grasa, músculo, sangre, nervio, hueso, lo cual se realizó con un bajo nivel de detalle, puesto que no se encontró una gran información en la literatura sobre estos valores, sobre los valores que se pueden usar en estas estructuras. Bueno, una vez definidas las variables, lo que sigue es definir un electrodo como tierra, el cual es el que se encuentra debajo. Y los electrodos terminales, que son uno de entrada, como se puede observar en la figura, y uno de salida. Y se realiza un mallado fino y se procede a continuar con el estudio. Em, Como se observa en la figura. Aquí se puede ver la distribución del potencial eléctrico, donde el electrodo que se encuentra en rojo es el que tiene em, mayor potencial y el azul es el que tiene menor potencial, que es el que habíamos definido como el terminal de salida, y el electrodo en rojo es el del terminal de entrada. Además se graficó las, la densidad de corriente, donde se puede observar la sensibilidad que tiene esta derivación en cuanto al eje Y, puesto que vemos que en la mitad de los electrodos, pues entre los dos electrodos, la mayor cantidad de líneas de corriente se alinea en el eje Y, mientras que acercándose hacia los electrodos, estas empiezan a tener componentes en el eje Z. Sin embargo, en el eje X, como se puede ver en la figura, eh, son muy pocas las variaciones que se tiene. Por lo tanto, la sensibilidad en este eje es mínima. También se puede observar en esta gráfica de densidad de corriente cómo se distribuye pues la densidad de corriente, valga la redundancia. Se puede observar que en la estructura del hueso no existen muchas líneas, puesto que sus propiedades eléctricas eh, actúan como un aislante, por decirlo así, que no permite como el paso de corriente. Además se puede observar que la mayor sensibilidad se encuentra en la superficie
de la extremidad, en este caso el muslo, donde se puede observar una mayor distribución de corriente. Bueno, para la solución del segundo punto, lo que se hizo fue dibujar un plano, como se observa en la imagen, ubicado a 0.19 metros, con el fin de poder dibujar en él la ubicación de algunos electrodos y además de un punto, el cual, como se pedía en el segundo punto, va a ser simulado como un dipolo eh, dentro del volumen conductor. Posteriormente pues se procede a definir cada uno de los puntos y además el punto fuente, que en este caso va a ser el dipolo. Después se, se definen las características de este punto fuente. Eh, Primero se realiza solo en el eje X, después solo en el eje Y con la misma amplitud de, de momento y se procede a realizar el estudio con este mallado que se observa en la imagen. Bueno, el resultado obtenido es el siguiente. Estos resultados se encuentran además en, en el informe que se encuentra adjunto a este trabajo. Aquí se puede observar el dipolo que fue orientado en el eje Z. eh, Se puede observar el dipolo y después, para obtener dichos datos y poder así después realizar el análisis y encontrar una derivación ortonormal, se realiza eh, una evaluación de los puntos en cuanto a su potencial y su ubicación en el eje, tanto en el eje X como en el eje Z, el cual es el plano que se ha usado, puesto que longitudinalmente esta sección del muslo se dibujó hacia el eje Y.